Bueno, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Mirta Balone y hoy vamos a comenzar con las generalidades de prótesis parcial removible, un poquito de definiciones, un poquito de conceptualizaciones, las indicaciones, contraindicaciones, y comenzaremos con historia clínica en prótesis parcial removible. Bien, vamos a comenzar con algunas pequeñas conceptualizaciones. Primero, como el otro día ya les comenzó a hablar la doctora Romano, la terminología ortesis u órtesis lo encontró de las dos formas, con y sin acento. Es todo aquel dispositivo ortopédico que puede ser de uso temporal o permanente y proporciona más independencia y confort. Ay, perdón, esperen que me fui. Los cliqué. Más independencia y calidad de vida al que lo está utilizando. Entonces sirve para sostener, alinear, corregir deformidades o para mejorar la función del aparato locomotor. A eso se dedica la ortopedia. Bien, para que sea más sencillo, los ejemplos de órtesis u ortesis, perdón. Aquí tenemos los distintos tipos de férulas, la querida bota de Walker, que yo ya me compré una de tantas veces que me he caído, los dispositivos como estas muñequeras que verdaderamente inmovilizan, los corsés. Aquí tenemos estos dispositivos para alinear verdaderamente deformidades en niños pequeños, los cabestrillos, las plantillas verdaderamente son ortesis, y en menor medida, pero no quedan afuera, las muletas, los bastones y los andadores. Entonces, todos estos ayudan a que el aparato locomotor funcione correctamente. Y se clasifican distintos para miembros superiores, miembros inferiores, para columna. No es nuestro métier meternos en esto. Bien. ¿Qué es el término prótesis, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos? Se lo utiliza, se lo denomina a toda sustitución de un segmento anatómico, a todo segmento anatómico perdido de un órgano, de una parte de un órgano, por una pieza o un aparato artificial que reproduzca más o menos su forma o su función. No siempre va a reproducir la función, sino muchas veces solamente a reemplazarlo, como ahora vamos a ver. Aquí tenemos distintos ejemplos. Aquí tenemos una prótesis de un miembro inferior que verdaderamente reproduce, o sea, no simplemente está sustituyendo a la parte perdida de esta pierna, sino que está restituyendo su función. Aquí vemos un brazo ortopédico en mayor o menor medida, depende de la tecnología que brinden, va a reproducir la función o solamente reponer la parte faltante. La prótesis de cadera, aquí tenemos una prótesis de mano, esta me encantó, es una prótesis impresa verdaderamente que puede reproducir determinados movimientos, y aquí tenemos la famosa prótesis ocular, que obviamente simplemente está reponiendo la función estética solamente, porque obviamente esta prótesis no va a cumplir ninguna función visual, simplemente está ocupando el lugar del globo ocular perdido. Aquí tenemos la prótesis auricular, que está sustentada por imanes implantados, simplemente también es una función estética, nada a diferencia del audífono, que es una prótesis auditiva, verdaderamente porque va a cumplir con la finalidad que es devolverle la audición, o mejorar la audición del paciente que la tenga disminuida o perdida. Bien, entonces aquí vemos claramente la diferencia entre ortesis, aquí está mejorando la calidad de vida, manteniendo en su lugar hasta la reparación de la lesión que haya tenido este paciente en su rodilla, y aquí tenemos una prótesis de este dedo meñique que está reponiendo a esta pieza de la mano perdida. Bien, vamos a
ir avanzando en prótesis según el glosario de términos prostodónticos. Vamos metiéndonos en tema odontológico. El glosario de términos prostodónticos dice que una prótesis es el reemplazo artificial de una parte ausente del cuerpo humano en forma general, dispositivo terapéutico para mejorar o modificar su función, o un dispositivo utilizado para ayudar a lograr un resultado quirúrgico deseado. Y luego nos da toda una explicación en donde la adjetivación de este término prótesis es lo que va a denominar prótesis dental, prótesis maxilofacial, prótesis parcial, prótesis fija, y tenemos todo el abanico de distintas prótesis en la odontología que luego vamos a ir viendo. Vamos ya metiéndonos un poquito más en tema, ya vamos al término prostodoncia. ¿De dónde viene la terminología prostodoncia? Es la parte de la odontología consagrada al estudio de las restauraciones protéticas. Y tenemos distintos tipos de prostodoncia. La prostodoncia fija, que es la rama de la prostodoncia que trata de la sustitución y o restauración de dientes mediante sustitutos artificiales que no se retiran fácilmente de la boca. La prostodoncia removible es la rama de la prostodoncia que se ocupa del reemplazo de dientes y estructuras contiguas de pacientes parcial o totalmente edéntulos mediante sustitutos artificiales que se retiran fácilmente de la boca. Y tenemos la prostodoncia removible completa, que es la que vimos el año pasado, y la prostodoncia removible parcial, que es la que nos atañe en este momento. Y luego tenemos la prostodoncia maxilofacial, que es cualquier prótesis utilizada para reemplazar parte o la totalidad de cualquier estructura estomatognática y o craneofacial. Vamos a ir a mirar cada uno de estos ejemplos. Prostodoncia fija. Aquí tenemos distintos ejemplos de prostodoncia fija, por ejemplo, individualmente, o sea, no solamente es reponer la pieza perdida, o reponer parte de la estructura dentaria perdida, como es una corona. En este caso, individuales. Dos coronas individuales, esto que se cementa, el individuo no puede retirarlas por sí mismo, sino que la puede retirar con distintas maniobras el odontólogo tratante. Puede reconstruir parte de la estructura perdida o puede reponer piezas dentarias perdidas, como en el caso de los puentes. Aquí vemos entonces prótesis fijas convencionales, prótesis fijas implantoasistidas, asistidas por un implante intraóseo, obviamente endóseo, atornilladas, y aquí vemos prótesis híbridas que están reponiendo la totalidad o casi la totalidad de las piezas perdidas, de las cuales están atornilladas, por lo tanto no son fácilmente removibles, no son removibles por el paciente, solamente el odontólogo las puede retirar. Entonces tenemos todo el abanico de prótesis fija. Vayamos a la prótesis, a la prostodoncia removible. ¿Qué es la prostodoncia removible? Es aquella parte que repone la totalidad de las piezas perdidas por dos prótesis convencionales removibles, o sea que las puede colocar y retirar fácilmente el paciente, y la prótesis parcial removible que la repone parte de las piezas dentarias perdidas y parte de la estructura basal perdida. O sea, no solamente reponemos dientes con una prótesis parcial y una prótesis total, sino el tejido óseo perdido del reborde del proceso alveolar. Disculpen la trabada. Entonces, repone proceso alveolar perdido y piezas dentarias perdidas. Bien, y aquí tenemos a la prótesis maxilofacial, aquí tenemos distintos ejemplos, en donde aquí ya no repone el globo ocular, sino parte de la cavidad ocular que está perdida. Aquí tenemos un implante, generalmente se colocan implantes con imanes, donde el paciente con eso lo retira, todo esto está sacado de internet. Aquí tenemos una paciente que ha perdido, obviamente lo más seguro que es por alguna patología neoplásica maligna, toda su nariz. Aquí tenemos una prótesis
maxilofacial, y aquí tenemos prótesis maxilofaciales que nos atañe a la parte odontológica, que con un aparato removible vamos a obturar un defecto, ya esto generalmente está ocasionado por tumores, este era un fisurado, esto por un tumor, y esto por un fisurado, esto es del consultorio, esto es de internet, y vamos a obturar esta deficiencia, vamos a reparar la comunicación bucosinusal para darle mejor calidad de vida a nuestro paciente. Bien, entonces seguimos con las conceptualizaciones. Prótesis parcial removible es una restauración protésica que reemplaza varios dientes ausentes y adquiere su soporte, retención y estabilidad de los tejidos adyacentes a su base y de algunos dientes remanentes, teniendo la particularidad de poder ser insertada y retirada por el mismo paciente. Quería buscar el puntero láser y no lo encontraba. Bien. Seguimos con las denominaciones. Esta me gustó mucho, del diccionario odontológico Mosby, que nos dice que la prostodoncia parcial es el servicio dental que, por sustitución de uno o más dientes, pero no de todos los dientes de una arcada dental, evita los cambios degenerativos que resultan del movimiento dental, con lo que pueden conseguirse medidas preventivas de un máximo beneficio hacia el mantenimiento de la salud oral óptima, así como la restauración razonable de las funciones dentales. O sea, que mira más allá de que no solamente estamos reponiendo lo que falta, o sea, las piezas dentarias, sino que le estamos brindando estabilidad al sistema estomatognático. Y nos dice que la prótesis parcial removible tiene la característica de que puede colocarse fácilmente en la cavidad oral, así como extraerla. Bien. ¿Cuál es el objetivo de una prótesis parcial removible? Restablecer la función estético-fonética, restablecer la función masticatoria, restablecer la correcta relación lengua, labio y carrillo, estabilizar las piezas remanentes para mantener la salud del sistema estomatognático. ¿Cómo vamos a...? Espere que tengo que cambiarlo. Esto, obviamente... Aquí la doctora se trabó. Porque no me cliquea, pero bueno, vamos a ver. Restablecer la función del sistema, de la función estético-fonética. ¿Cómo vamos a restablecerla? Aquí tenemos un caso, la doctora Paula López va a acordar porque era de ella, no recuerdo el nombre de esta paciente, en donde, miren el estado de la boca de esta paciente, muchísimos restos radiculares, pocas piezas salvables. Aquí estamos no solamente restaurando la oclusión, o sea, el sistema masticatorio, sino la estética de esta paciente que necesita urgentemente poder reponerse. Aquí tenemos el estado en el que vino, aquí tenemos el estado en el que se fue. Como su perfil cambió, aquí parece la Nana McPhee, de la famosa película que la vi 8.500 veces, y con la restitución aquí tenemos el aparato protésico que el cual se le colocó. Entonces, la función estética es sumamente importante de reponer para la vida de relación. ¿Cómo restablecemos la función masticatoria? Otra de los objetivos, obviamente reponiendo las piezas dentarias faltantes y devolviéndole la oclusión perdida, o sea, el antagonismo a estas piezas que lo han perdido. O sea, no solamente aquí no falta ninguna pieza anterior, sino tenemos en la parte posterior, este paciente debe poder masticar correctamente como corresponde con las piezas posteriores. Se corta con las piezas anteriores y se mastica y se tritura con las piezas posteriores. Restablecer la correcta relación lengua-labio-carrillo, que se pierde en el edentulismo, ya sea total, como lo vimos el año pasado, y en el parcial también.
Si se pierden las piezas posteriores, la lengua, ya sea superior o inferior, la lengua va a ir ocupando este espacio vacío, y el carrillo también, se pierde la relación, y van a ir invadiendo ese espacio neutro que tiene que estar ocupado por las piezas dentarias, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Entonces, en la parte anterior, ¿por qué? No solamente este equilibrio va a redundar en que el paciente, en infinidad de fonemas, fonemas estéticamente, o sea, los distintos fonemas que nosotros apoyamos, los labios, la lengua, en los dientes, los dentolabiales, los labiodentales, los dentodentales. Si perdemos las piezas anteriores, la fonación obviamente no va a ser correcta. Bien, estabilizar las piezas remanentes para mantener la salud del sistema estomatognático. Obviamente, con la pérdida de una sola de las piezas dentarias, ya desaparece el equilibrio. Ya el superior comienzan a no tener antagonista, comienza la extrusión de las piezas contiguas a la pieza perdida van a comenzar a migrar, fácilmente las distales hacia mesial, no tan fácilmente las mesiales hacia distal, pero lo ocurren los distintos, cuando tenemos edentulismos parciales posteriores, la mandíbula comienza a adelantarse, y comienzan los problemas articulares y los problemas dentales por este adelantamiento. Este equilibrio se va perdiendo, y es lo que nosotros debemos reponer con una prótesis parcial removible en este momento, que es lo que nos atañe. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuándo vamos a colocar prótesis parcial removibles? En áreas desdentadas extensas, en las cuales por X motivo no puedan reponerse en este momento de la actualidad odontológica por implantes dentales, ya sea porque no hay espacio suficiente, porque tenemos poca altura, tenemos el seno maxilar cerca, porque el ancho vestíbulo palatino, vestíbulo lingual es exiguo, que necesite injertos óseos, que el paciente no está dispuesto a realizarlos. Entonces en áreas desdentadas extensas vamos a colocar prótesis parciales removibles, o a la espera de que el paciente pueda realizarlas, o a la espera de que una vez realizados los implantes, estos, luego del periodo de osteointegración, el paciente pueda acceder a la prótesis implantoasistida. Extremo libre, une o bilaterales, también en donde no puedan realizarse implantes dentales, en grandes pérdidas de hueso alveolar en la zona de déntula, donde también no sea sencillo la colocación de injertos para luego la colocación de implantes. O sea, la odontología ha avanzado muchísimo, pero no todos los pacientes pueden realizar este tipo de odontología. Y ahí está la prótesis parcial removible para suplementar este déficit. Reemplazos de dientes inmediatos a una exodoncia, de cualquier tipo. No se puede colocar prótesis definitiva, ni siquiera podemos colocar el implante, pero al paciente en muchos casos no se le puede colocar una prótesis inmediata, fija sobre el implante recién colocado. Allí está la prótesis parcial removible para poder ayudar en estos casos. Por razones estéticas, en la zona anterior, cuando hay grandes pérdidas de hueso, ya vamos a ir mirando cada uno de estos ejemplos. Cuando se duda del éxito de una prótesis fija, por razones económicas, que el paciente no pueda realizarse una prótesis fija, ya sea convencional o implantoasistida, la prótesis parcial removible va a cumplir perfectamente la función de mantenedor de espacio, tanto vertical como horizontal, a la espera de cualquier otra prótesis posterior, para que no ocurra todo ese desequilibrio que vimos en el slide anterior. Y en pacientes con higiene bucal aceptable. Nosotros debemos, o sea, no todos los pacientes merecen colocarse cualquier tipo de prostodoncia. Pacientes con higiene muy deficiente, todo lo que nosotros, si colocamos un elemento accesorio como es una prótesis fija, va a ser más destructivo que beneficioso. Bien, entonces, también tenemos que pensar cuándo está contraindicado
la colocación de una prótesis parcial removible. En pacientes con boca séptica, cuando logremos la desinfección, la limpieza, la erradicación de todos los focos sépticos, recién ahí el paciente va a estar preparado para recibir cualquier tipo de prótesis. Presencia de inflamación en los tejidos, ahora vamos a ver ejemplos, hasta no lograr la estabilización de estos tejidos blandos, no vamos a poder colocar la prótesis parcial removible definitiva. Presencia de toros o exostosis que impidan la rehabilitación sin ser extirpados, o ante la presencia de neoplasias malignas. Entonces, áreas desdentadas extensas. Vamos a ir primero a las indicaciones. Aquí tenemos una típica clase 4, en donde el paciente tranquilamente puede colocarse implantes osteointegrados, pero si el paciente no accede a esto, la única solución que tiene es una prótesis parcial removible. Aquí tenemos otro ejemplo, exactamente el mismo, ya sea por deficiencia en la cantidad de hueso, cercanía con el seno maxilar, por X causa, que el paciente no pueda acceder a otro tipo de prostodoncia. Aquí tenemos distintos ejemplos, donde tenemos sillas libres. Sillas libres es todo aquel edentulismo en donde en la parte posterior no tengo ninguna pieza dentaria. Silla libre posterior, y sillas libres anteriores es cuando la pieza anterior, luego lo vamos a ver con ejemplos, no está apta para recibir soporte. Entonces aquí tenemos sillas libres posteriores, esto sería una clase 1 de Kennedy, así ya nos vamos ayornando, recordando un poco las clasificaciones que ustedes ya las han dado en técnica de prótesis. Sillas libres unilateral, clase 2 de Kennedy, en donde el paciente, obviamente aquí puede ponerse implante aquí, puede ponerse 2 implantes aquí, o hay cercanía del conducto dentario, o el paciente no puede. Exactamente lo mismo, una clase 1 de Kennedy superior. Aquí tenemos una clase 2 de Kennedy, si no reponemos esta pieza, superior, clases 1, clases 2. Y aquí vemos un ejemplo en donde tenemos una silla libre posterior, en donde si el paciente quisiera realizar prótesis implante asistida, sería muy dificultoso porque aquí tendría que hacer elevación del piso del seno maxilar, injerto del hueso, etcétera, etcétera, donde se complejiza la restauración protésica y obviamente que aumentan muchísimo más los costos. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un paciente en donde tenía una prótesis parcial superior, en donde reponía también sus piezas anteriores, y él estaba muy acomplejado, que él no quería utilizar, cualquier cosa, si a él le molestaba retirarse la prótesis, se quedaba desdentado anterior. Entonces pudo reponer en la parte anterior con prótesis implante asistida, y en la parte posterior, fíjense, el seno prácticamente está bien superficial. El costo, o sea, la realización de implantes en esta zona es sumamente compleja. El paciente siguió con una prótesis parcial removible en la parte posterior, pero conforme con la rehabilitación, siempre que se pueda, los dientes anteriores se deben rehabilitar con prótesis fija, de cualquier tipo. Aquí vemos un hermoso premolar retenido. Pérdida de hueso alveolar en la zona edéntula. Aquí, la realización de una prótesis parcial fija, reponiendo, no sería tan problemática, pero nos quedarían piezas dentarias con una longitud dentaria bastante antiestética. Aquí tenemos todavía más la pérdida de hueso, donde no es sencillo reponer con prótesis fija este tipo de dentulismo. Entonces estaría aquí la realización, más allá de que este paciente tiene sillas libres posteriores, la reposición de las piezas dentarias más el reborde perdido, o sea, el tejido óseo perdido. Aquí tenemos un caso más importante de pérdida. Esta paciente era una paciente que esto es un escaneo de diapositivas, esto es del año 90 por lo menos, donde perdió todas estas piezas y tenía un quiste muy importante, o sea, por lo tanto, la pérdida
del hueso alveolar era muy, muy importante. No había ninguna otra manera más que reponer las piezas dentarias más el tejido óseo perdido con el acrílico de la base. Cualquier duda, me interrumpen. Otra de las indicaciones, reemplazo de dientes inmediato a una exodoncia. En este caso, este paciente irremediablemente tenía procesos infecciosos bastante importantes. Se decide, para que se decida, un paciente joven, la remoción de estas piezas, se pueden colocar implantes inmediatos siempre que se pueda, que se haya removido, se haya desinfectado correctamente, o si no esperar la osificación de estos alvéolos y luego la colocación posterior de prótesis de implantes. Lo inmediato es una prótesis parcial provisional en el lugar. En este caso es un hermoso caso de prótesis de desdentamiento anterior, donde sabemos, ustedes saben por prótesis completa, que una vez que se pierden las piezas adentarias anteriores, fácilmente la tabla vestibular se reabsorbe. Entonces fíjense en el perfil de esta paciente, bien cóncavo, porque le falta mucha tabla vestibular. Entonces, colocar piezas dentarias con una prótesis fija que es excesivamente larga no se podría, pero la rehabilitación, en este caso con implantes, también debería estar acompañada con injertos óseos para devolver no solamente la posición del labio con el diente, sino con agregado de tabla vestibular, o sea, agregado óseo para reponer el perfil correspondiente. Dudas del éxito de una prótesis fija. Nosotros, esto es clásico, ustedes ya la conocieron, lo que es la ley de Ante. La ley de Ante en prótesis fija, ¿qué nos está diciendo? Que la suma de las superficies periodontales de las dientes pilares debe ser igual o mayor a la suma de las superficies de los dientes perdidos. En este caso, tengo un canino y un segundo molar. Es muy prótesis que aquí vemos, donde la flexión de una prótesis fija con estos dos pilares sería bastante problemática. O sea, lo más seguro es que claudique, ya sea un pilar anterior, quizá no el canino, pero el segundo molar seguro que claudicará. Entonces, si dudamos, como en este caso, es prácticamente seguro el fracaso, y el paciente por X motivo no puede realizar prótesis de implante asistida, aquí tenemos la prótesis parcial removible que va a ir en su ayuda. Bien, o por razones económicas. El paciente, si bien aquí tenía las condiciones como para hacerse implantes, en ese momento su situación económica no lo permitía. ¿Qué mejor que una prótesis parcial removible que le va a mantener tanto el espacio horizontal correctamente y el espacio vertical, porque está con sus correspondientes topes dentarios que van a mantener a esta prótesis en su lugar, bilateralmente ubicada, hasta que su situación pueda ser más favorable y colocarse los implantes. E igualmente esta prótesis va a seguir funcionando correctamente una vez colocados los implantes hasta lograr la total osteointegración y luego poder llegar a la prótesis definitiva fija. Contraindicaciones, bocas sépticas. Si bien podemos considerar que alguna de estas piezas puede llegar a quedar como remanente en una boca, hasta no eliminar total y absolutamente los focos infecciosos, está totalmente contraindicado colocar cualquier tipo de prótesis, ni siquiera provisionales. Siempre va a ser provisional en este momento, dada la cantidad de piezas dentarias a reponer, va a ser de transición luego hacia una completa. Pero hasta no eliminar todos los focos sépticos, no se puede colocar ninguna prótesis. Presencia de tejidos inflamados. Viene este paciente con una prótesis de muchísimos años, donde se creen que las prótesis son de la familia, por lo tanto las quieren, las adoran y las mantienen 20 años, en donde prácticamente tenía muy poco soporte, estaban rotos de bastantes elementos de soporte, y había colonización de cándida. Fíjense, esto es una estomatitis, típica estomatitis subplaca. ¿Por qué? Porque es bien en espejo hacia donde estaba la base.
toda esta base de acrílico estaba contaminada con Candida albicans, hasta no lograr la cura de esta estomatitis, no se debe comenzar, no se debe realizar la prótesis, reponer y realizar la prótesis definitiva. Se hacen con distintos tratamientos, se elimina todo el acrílico de base, se hace el tratamiento con los elementos antifúngicos correspondientes, hasta no eliminarlo y tener el alta estomatológica, no se debe realizar otra prótesis nueva. Bien, torus, ya sea torus palatinos o torus mandibulares, o exostosis vestibulares, que en muchos casos nos ocasionan bastantes problemas. Aquí tenemos un torus palatino en donde la colocación de un conector mayor eficiente para este caso, dada el gran desdentamiento, es muy difícil sin la exéresis de este torus bastante importante. Aquí, esto lo encontré, obviamente busqué el más grosero de los torus mandibulares, aquí vemos donde el paciente no necesita, pero fíjense que estos torus mandibulares están tocándose uno con otro. Si aquí el paciente perdiera piezas dentarias, tuviera, imaginémonos, dos sillas posteriores, sin la exéresis de estos torus mandibulares, no podría realizarse ningún tipo de prótesis parcial removible, porque no tenemos forma de colocar un conector mayor. Y en estos casos son las exostosis vestibulares, donde, si bien aquí no vamos a tener prótesis, en la parte más posterior va a dificultar absolutamente, ya sea el ingreso de brazos retentivos, o también la línea de entrada y de salida de los flancos vestibulares de los mismos. Entonces, esto es producto de bruxismo bastante importante, lo mismo que la presencia de torus generalmente se presenta en pacientes con bruxismo. Y neoplasias malignas. Es una obviedad que ante cualquier neoplasia no se debe colocar ningún aparato protético. Hasta no, ya sea neoplasias palatinas, como en este caso, o en este caso la neoplasia de lengua, hasta el alta absoluta del oncólogo para la realización, ya sea luego por la exéresis del tumor y luego la reposición, o muchas veces prácticamente no se puede colocar ninguna prótesis suplementando el tejido perdido por la ablación de los tumores. Eso ya es para en otro nivel. Bien, vamos entonces a comenzar con el estudio diagnóstico y el plan de tratamiento luego que hagamos el estudio diagnóstico. Vamos a comenzar cuando el paciente ingrese en nuestro consultorio, ingrese con muy buena suerte cuando ingrese a nuestro box en la facultad. ¿Qué es lo que ¿Qué partes consta una historia clínica? En forma general, ustedes han dado estomatólogo 1, que es donde nosotros se da la semiología, y esto es todo igual en cualquier historia clínica, donde hay la primera parte es la anamnesis, luego el examen clínico extra e intraoral, luego nos vamos al examen radiográfico, y luego nos vamos al examen de los modelos de estudio montados. Vamos a ver cada una de estas partes. Luego que tengamos todos estos datos, con estos datos, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿A qué queremos llegar? Poder diagnosticar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que tiene para qué? Para poder realizar nuestro plan de tratamiento. Uno o varios planes de tratamiento alternativos. Entonces, nuestra historia clínica nos debe llevar al diagnóstico para poder realizar el plan de tratamiento. ¿Y qué quiere decir diagnosticar? Es discernir o reconocer una afección diferenciándola de otra. Esto es una mancha, es una mácula, es una pápula, es una vesícula, y no es tal otra o cual cosa. Si yo veo una vesícula, puede ser voy a ir diagnosticando, yo me estoy metiendo en estomatología y no quiero demasiado, pero esa vesícula, si bien es un signo que puede pertenecer a distintos tipos de enfermedades, ya sea a una herpes o a un pénfigo, por ejemplo. Entonces,
distintos tipos de enfermedades, o sea, tenemos diagnosticar para ver qué diferenciar una de otra con los distintos estudios para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, cuando tengamos nuestro diagnóstico, vamos a poder realizar nuestro plan de tratamiento. En nuestro caso, vamos a diagnosticar que tenemos un edentulismo parcial de tal forma, un edentulismo de clase 1, de clase 2, de clase 3 de Kennedy, un desdentado bilateral, posterior, mucodento soportado, un desdentado parcial dento soportado, dependiendo del diagnóstico que nosotros hayamos hecho de todo nuestro terreno, vamos a realizar nuestro plan de tratamiento, en el cual también debemos incluir ¿qué? Obviamente, primero es generalmente, o sea, el paciente les puede caer para realizar una prótesis parcial removible en la clínica, aquí en la facultad, y en el consultorio tenemos que ir realizando distintos pasos. Primero la emergencia, primero siempre antes que todo es el dolor, si el paciente viene por dolor, es poder solucionarle su problema del dolor, con cirugía, con endodoncia, con lo que fuere, con alivio de un flanco largo que le causó una úlcera, primero de todo la eliminación del dolor. Luego ir haciendo el diagnóstico de las piezas que deben ir a cirugía, las piezas que deben ir a endodoncia, la presencia o no presencia de enfermedad periodontal, el tratamiento de la misma, la operatoria dental, reparar las piezas dentarias con la operatoria dental, con prótesis fija, y en la última prótesis que se coloca en la boca es la prótesis parcial removible. Es el último escalón de toda rehabilitación. O sea que tenemos que tener la boca totalmente a punto, y luego lo último que se instala es la prótesis removible. Bien. Señores, tenemos el COVID, el señor COVID-19 en este momento, y ¿qué es lo que hacemos? Lo que van a hacer ustedes y lo que hacemos todos los colegas que estamos en esta reunión en el consultorio. El triage telefónico el día anterior a la cita, siempre. Lo bajamos un poquito en los brazos en el verano, no se lo llamaba tanto por teléfono, de nuevo volvemos a llamar a los que tenemos en el listado para el día de mañana, los llamamos hoy, preguntándole si tiene temperatura, si está resfriado, si tuvo contacto estrecho, y si no, se dilata 15 días la consulta. Entonces, esto es indispensable en el tratamiento en este momento de la situación del país. Esto es del año pasado, en donde este era el cuestionario que íbamos a llenar, que lo teníamos que completar antes de cualquier atención, ya sea por teléfono o en el momento que el paciente llegaba a nuestro consultorio, si en estos últimos 14 días viajó desde el exterior, pudo haber venido del exterior, qué país, si viene de Inglaterra y por teléfono lo están preguntando, no lo atiendan, por ejemplo, en este momento. Alguna de las personas con las que se relaciona ha regresado del exterior, depende de dónde haya venido. Si no tiene o tuvo fiebre en estos últimos 14 días, tiene problemas respiratorios, o sea, ha estado en contacto con personas infectadas. Esto ya lo tenemos tan mecanizado que lo estamos escuchando, que esto es lo que debemos hacer. Si el paciente responde sí a alguna de todo esto, se posterga el tratamiento 14 días, por lo menos. Y aquí también lo mismo veremos, si el paciente viene por una emergencia, si ha tenido algún síntoma en la atención, tanto para el paciente que ha atendido, que hay que hacerle una extracción sí o sí a esta pobre, que no se puede evitar, nosotros vamos a estar en las dos mismas condiciones, sospechoso o no sospechoso, atendiendo de la misma manera. El paciente ingresa siempre en la sala de espera, se va a mantener con el barbijo puesto, solamente lo retira en el sillón odontológico y lo guarda en algún lugar seguro. El paciente se le sanitiza las manos, ya sea que el paciente se lave las manos o se le sanitizamos nosotros con alcohol al 70, y se le hace hacer un buche al paciente con el elemento que utilicemos para disminuir la carga viral si la tuviera en la boca, y se procede al tratamiento que sea. Nosotros con la
vestimenta correspondiente, todas las EPP, todo el equipo de protección personal y con las medidas de bioseguridad para todo. Así van a trabajar en la facultad y así trabajamos en el consultorio. ¿Bien? Entonces, volvamos, sacándolo del señor COVID de nuestro terreno nuevamente, ¿eh? Vamos retomamos qué es la anamnesis. Del griego quiere decir traer a la memoria. O sea, la anamnesis es lo que nosotros le vamos a preguntar al paciente y el paciente es lo que él recuerda. O lo que, si el paciente no puede, por X motivo, porque es un paciente mayor, porque no tiene la capacidad cognitiva para poder hacerlo, o es un menor, es la tercerización, o sea, el acompañante es el que va a responder a las preguntas que nosotros le estemos realizando. Historial de enfermedad y lesiones basados en la memoria del paciente y la evocación. Y nosotros, obviamente, como odontólogos, no le vamos a preguntar si tuvo sarampión cuando era chico. Vamos a ir netamente a las preguntas dirigidas que nos atañen a la historia clínica general de nuestro paciente que pueda tener pertinencia para su atención odontológica. Entonces, según el diccionario Mosby, según la Real Academia, es toda la información que aporta el paciente por lo que dice y él recuerda, no es lo que nosotros estamos viendo. Es lo que el paciente dice que ha tenido, o que tiene, o lo que siente. ¿Sí? Bien. Esta primera parte de toda historia clínica, nosotros este año vamos a seguir con la historia clínica escrita, no es el momento más oportuno para meternos en la historia clínica digital, así que no se las voy a ni siquiera hacerles problema, ni a atiborrarlos con información que en este momento no vamos a hacer, vamos a mantener nuestra historia clínica escrita en papel, el cual la va a realizar el alumno ayudante, o sea, va a escribir el alumno ayudante, ustedes van a trabajar por binomios, uno va a ser el operador que va a estar revisando, el que va a atender el paciente, y el otro es el que va a escribir según lo que el operador les vaya contando. Obviamente nombre, apellido, todos los datos personales pertinentes a la afiliación de todo paciente, dónde vive, su teléfono celular y fijo, la mayor parte, el 90% de los pacientes solamente ahora tienen celulares, fecha y lugar de nacimiento, que también es importante, en dónde nació el paciente, hay muchas enfermedades endémicas de determinadas situaciones, o podemos ver dientes manchados, dientes muy oscuros, y seguro que ese paciente es del sur de Córdoba, donde el flúor en el agua natural desde que la madre está embarazada hasta toda la ingesta de agua de los chicos con los dientes en formación, o sea, no van a tener caries, pero tienen los dientes absolutamente manchados. La nacionalidad del mismo, obviamente si no ha nacido en la Argentina, siempre se identifica con el DNI, siempre, porque puede haber 4.545 Juan Pérez, pero uno solo va a responder a ese DNI. ¿Qué ocupación tiene? Es pertinente para muchas enfermedades laborales del paciente, qué es lo que está realizando, su horario de trabajo, ya sea en el consultorio, para acomodar en los horarios donde el paciente, eso lo acomoda él generalmente, y ustedes saber que el paciente tiene que venir en ese horario si trabajamos los miércoles a la mañana y el paciente trabaja los miércoles a la mañana, es una obviedad que no va a poder venir. Si tiene o no tiene obra social, es pertinente para determinadas cuestiones, por ejemplo, si el paciente lo podemos derivar para realizar alguna práctica odontológica que no la podemos realizar, que la necesitamos con inmediatez, que no se pueda realizar en la facultad, que pueda realizarla por intermedio de su obra social. Y fundamental, que es motivo de consulta, siempre. En el consultorio, ¿por qué vino usted? ¿Qué le está pasando? Si puede ser porque me trajeron, porque me dijeron es el portero de tu edificio y que vos necesitas hacer una PPR, y entonces te vio que te faltaban dientes y vos no tenías prótesis, entonces lo estás llevando. Si el paciente viene a reponer prótesis ya existentes, el motivo de consulta, o sea, por cuál él está viniendo, es sumamente importante para saber qué predisposición tiene el paciente hacia nuestro tratamiento. Es sumamente importante. Si vino por dolor,
y luego nosotros le ofrecemos y le explicamos que está desdentado bilateral posterior, y le explicamos con modelos, con todo nuestro armamento que tengamos a disposición, el por qué debe reponer sus piezas, ya es totalmente diferente. La anamnesis, entonces, nos va a dar el estado general del paciente, hacia dónde le vamos a ir preguntando, y qué actitud y motivación tiene nuestro paciente con respecto al tratamiento en sí. Si vino por dolor y nosotros estamos diciendo, mire, tiene que hacerse una prótesis parcial removible, tenemos que verdaderamente explicarle los motivos por los cuales él necesita para estabilizar su boca una prótesis parcial removible. Bien, nuestra historia clínica es muy sencilla, es la que ustedes van a hacer en el modo papel. Lo primero que se le pregunta es si está en tratamiento médico actualmente. Sí, no. Y ahondar bien, porque un paciente muchas veces es diabético y les dice, no, no estoy en tratamiento, porque piensan de que no fue al médico porque no le dolía la cintura, porque es un tratamiento crónico. Entonces, ahí la pregunta tiene que estar bien dirigida a que actualmente y el retrospectivo. O sea, que el paciente diga su enfermedad, logremos visualizar su enfermedad crónica. ¿Por qué motivo? Si en este momento, supónganse, es porque está con diarrea, por decir una tontería que es agudo. Estoy con esto y estoy tratado por esto. Es distinto a soy diabético, soy hipertenso. Entonces, cuando empezamos a ir cuestionando qué medicamentos está tomando, recetados o no, porque muchas veces la aspirineta no la recetan, o que el paciente está anticoagulado continuamente. Entonces, con el tipo de medicación que el paciente está tomando, podemos pesquisar qué enfermedad crónica está tratada. Entonces, si el paciente no puede relatar, si no lo saben, está el señor Google, que les está dando un nombre comercial y nosotros no sabemos qué droga corresponde a ese nombre comercial, lo buscamos en 3 minutos. En 3 minutos. Entonces, ¿qué medicamentos está tomando? Y ahí seguimos con nuestra historia clínica. Si tiene alguna afección cardíaca, o sea, ya sea si tiene angina de pecho y está tratado, si es hipertenso, si es hipotenso, es una obviedad que todo lo que atañe al aparato cardiovascular es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no es que nosotros solamente con impresiones vamos a ocasionarle algún perjuicio, sino al tratamiento previo de la estabilización de ese terreno puede afectar a su salud general. Si un paciente está tomando anticoagulantes y debemos hacer una exodoncia, tenemos que informar al médico tratante de que por favor discontinúe el anticoagulante hasta tanto, lo mismo en el diabético, necesita premedicación, etcétera, todo lo que nosotros necesitemos para el tratamiento prequirúrgico previo, la preparación de ese paciente para la elaboración de nuestra prótesis parcial. Entonces, cardiopatías, hematopatías, hepatopatías, o sea, si el paciente tiene problemas de cirrosis, por ejemplo, saben perfectamente que atañe a la coagulación en forma general, pacientes con problemas renales, cualquier alteración metabólica, ya sea tiroides, de suprarrenales y pancreáticos, o sea, pacientes diabéticos, enfermedades óseas y articulares, porque recuerden que la articulación temporomandibular está dentro de la economía general, o sea que si tenemos problemas articulares van a ser exactamente problemáticos, lo mismo que en cualquier otra parte. Si el paciente tiene sutilmente alguna enfermedad infectocontagiosa, generalmente el paciente HIV ya está un poco más desinhibido y le va a informar para tomar todas las precauciones del caso, aunque en este momento todos nuestros pacientes son HIV positivos. Esa es la mentalidad para tratar a cualquier paciente. O sea, no debería ser hasta, salvo que
tenga en ese momento una carga viral importante, pero están todos tratados, no es tan problemático como 15 o 20 años atrás. Si el paciente tuvo fiebre reumática, es sumamente importante, por cualquier maniobra nosotros movilizamos al estreptococo. Esto recuérdenlo, es sumamente importante. En cualquier maniobra, ya sea de traje, endodoncia, exodoncia, movilizamos el estreptococo en la boca y le producimos, puede haber exacerbación con recolonización en las válvulas cardíacas. Tratamiento psicológico y psiquiátrico, esto ya con la medicación, ustedes ya saben dónde produce menor cantidad de saliva, es sumamente importante saber que nuestro paciente, o si es un psicótico, o sea que saber con quién estamos tratando en ese momento. Alergias medicamentosas, si el paciente le saca, le dice, es alérgico a algo y le sacan toda una ristra de elementos a los cuales es alérgico, ojo con los acrílicos, ojo con el óxido de sileugenol, donde el paciente que tenga mucho antecedente de alergia, ir probando haciendo pequeños parches para no llevarnos un susto. Obviamente si la paciente está embarazada o no, los recaudos que hay que tomar con la paciente en los primeros trimestres, o si vamos a realizar la prótesis, ustedes en la clínica el mes de gestación que están no van a tomar para realizar una prótesis a una paciente que esté en el 7º mes. ¿Por qué? Porque no nos dan los tiempos. Ok. Bien. Historia clínica, vamos a la historia clínica odontológica. ¿Cuál fue otra de las preguntas que nos hacemos en nuestra historia clínica? ¿Por qué perdió sus dientes? Enfermedad periodontal, nuestros dientes empezaron a disminuir el soporte óseo por enfermedad periodontal, por caries, en este caso es típico ver, este paciente fue perdiendo por caries, porque no tenemos enfermedad periodontal acá, seguramente en cambio acá sí, si bien en este momento está estabilizada, tiene que seguir en este estadio, porque la enfermedad periodontal es incurable. La enfermedad periodontal se debe mantener a raya continuamente. Esto, enfermedad de caries o por un traumatismo. Esto es muy común, accidente de moto, se cayó, un palazo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la causa? O las mujeres que les van a venir con toda la lista de hijos, donde este lo perdí con Juan, este lo perdí con Pedro, pretendiendo de que durante el embarazo el chico se lleva un diente, y obviamente todos sabemos que no es así. Bien, ¿qué experiencias odontológicas tiene anteriores? ¿Son buenas, malas? ¿Qué prótesis? ¿Tiene prótesis? ¿Está usando prótesis? ¿Qué antigüedad tiene? Como vimos anteriormente, que la antigüedad de esa prótesis tenía 15, 20 años. ¿Qué tipo de prótesis está usando? Y ahí la vamos a ver. Obviamente el paciente no sabe, tengo un cromo, tengo una prótesis parcial, y te la muestra. Entonces, también es importante qué tipo de prótesis y cuánto tiempo hace que la tiene. Entonces, aquí vemos dos casos, este es el que vimos anteriormente, en donde estas eran las prótesis que el paciente tenía, aquí un edentulismo anterior, con retenedores rotos, sin soporte dentario, estamos en la misma con dos situaciones diferentes. Aquí el paciente prácticamente no tenía ningún problema en el terreno, en el terreno protético, ya sea mucoso, o sea, en los bordes residuales ni en los dentarios, y en cambio en este sí. Entonces, ¿qué antigüedad tiene? ¿Qué tipo de prótesis tiene? Si es correcta, en este caso ya la próxima prótesis no va a tener este conector mayor, que es una barra, vamos a tener que reformar y vamos a tener que explicarle al paciente que va a tener otro tipo de prótesis. Y vamos ahora a comenzar el examen clínico, vamos a empezar a ver el paciente. Nos demoramos, doctora Romano, un ratito más, terminamos un poco de examen clínico y luego el examen radiográfico lo continuamos en la próxima, que damos impresiones preliminares. Yo sí, prefiero que total 20 minutos más podemos que terminar el teórico hoy, si podemos. No hay ningún problema, como quieras. Sí, prefiero, gracias. Sale. Bien, examen clínico extra e intraoral. Bien, entonces, una de las cosas que vamos a medir es la apertura. La apertura bucal. Apertura oral máxima, menor, si es menor,
a 40 milímetros o no. Dimensión vertical en oclusión. Si el paciente tiene oclusión, ojo, ahí puede haber piezas dentarias arriba, piezas dentarias abajo, y no haber coincidencia. Puede ser, si la tenemos conservada o no, si el paciente tiene oclusión, y si hay dolor en la articulación temporomandibular. Ahora vamos a ver cada uno de estos casos. ¿Cómo vamos a tomar? Bien. La apertura bucal, la apertura oral. La apertura oral, según esto lo voy a pasar rápidamente porque ustedes esto lo van a ver en difusión, cómo se la toma. La limitación, esto es lo importante, si tenemos limitado el rango de movimiento mandibular, o sea que tenemos 40 milímetros o más, no tiene limitación de apertura. Esto después son índices que se van sumando en un test, que no es la pertinencia de esto, pero nosotros tenemos que saber si tenemos menos de 40 milímetros, ya tenemos una limitación leve, ya acá el paciente ya tiene algún tipo de patología, y menos de 30 milímetros, obviamente hay una patología grave de la articulación. Luego, este índice va a relacionar alteraciones de la función articular, o sea, en el movimiento, si el paciente cuando abre desvía, etcétera, dolor en el movimiento, ya sea por problemas en el menisco, no es pertinente para hablarles, dolor muscular, ahora sí lo vamos a hacer, y dolor en la articulación. Entonces, ¿cómo vamos a medir la apertura? Porque tenemos distintos casos. La apertura, si tenemos una normo-oclusión o una oclusión invertida. Entonces, el paciente abra la boca, que abre la boca, medimos desde el borde incisal superior al borde incisal inferior, y le tenemos que sumar el overbite. El overbite, que es este pequeño tramo, que es lo que también tuvo que abrir hasta llegar a la apertura máxima sin gran esfuerzo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Aquí la tengo a mi secretaria, que yo le marqué con fibra, tendría que haber buscado un indeleble, donde tiene un overbite bastante importante, abrió la boca, y medimos. Entonces, esta distancia más esto es la apertura bucal de Agustina. Bien, aquí tenemos una clase 3. Aquí no llegué, era la única foto que tenía, y es tan grande que abre la boca, y una persona es muy grandote, que no puedo llegar a visualizar el borde incisal, pero les aseguro que tiene dientes superiores. Entonces es tomar la distancia desde incisal del inferior a incisal del superior, y sumarle este overbite negativo que tiene, porque está invertido, y ahí tenemos la apertura total. Si tenemos un borde a borde, sencillito, vamos a medir la distancia interincisal sola, y si tenemos un mordex apertus, lo vamos a restar. Y aquí tenemos los dos ejemplos, borde a borde, esta distancia es lo que el paciente abre, y en el mordex apertus es lo que el paciente abre menos esta distancia. Y ahí tenemos para anotar cuánto es la apertura bucal. Recuerden, si es menor a 40 milímetros, obviamente ya tenemos problemas articulares. Y son pacientes para, antes de cualquier atención, derivarlos a su tratamiento. ¿Qué pasa cuando tenemos desdentado anterior? Y tengo que tener un tope posterior. Aquí entonces medimos desde el borde incisal hasta el reborde, hasta la máxima convexidad del reborde, y luego a esta distancia de apertura le restamos esta distancia, y es lo que el paciente abre. Entonces, en este caso, no, porque yo acá el paciente lo tengo en postural. Si yo no sé si esta es la dimensión vertical, no tengo tope posterior. Aquí no hay distancia, no hay dimensión vertical mantenida. No hay dimensión vertical mantenida. En cambio, en este caso así, disculpen, aquí tengo un tope, el paciente abre distancia, esta distancia menos esta distancia menos esta. Es como que tiene bastante placa bacteriana. Bien. Seguimos con el examen intraoral. La dimensión vertical, fundamental. Ya largamente sabemos desde prótesis completa qué es la dimensión vertical. Entonces, estos son signos patognomónicos de disminución de dimensión vertical.
pero tengo que también hacer diagnóstico diferencial. Puede ser por disminución de la dimensión vertical con sobreinfección de cualquier germen de la piel, o por una deficiencia vitamínica, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos claramente una paciente donde en oclusión tenía la dimensión vertical perdida, aquí tiene una queilitis angular, y aquí con la prótesis, con las prótesis definitivas colocadas, en donde la restauración, claramente la ven, es significativa. Entonces, la toma, ustedes ya conocen perfectamente cómo se debe tomar la dimensión vertical con el compás de Willis. Aquí tenemos otro caso de una paciente en donde había perdido contacto dentario y teníamos una falsa clase 3. La paciente adelantaba, o sea, el edentamiento fue progresando tanto, como vimos en las diapositivas anteriores, que hace que la mandíbula adelante, creando una falsa clase 3. Esta paciente no era una clase 3, donde aquí tenemos la restitución, y fíjense cómo la fisonomía cambia absolutamente, con sus prótesis viejas y con las prótesis nuevas. Y aquí vemos cómo debemos tomar la dimensión vertical, con el compás de Willis. Ustedes saben que la dimensión vertical con el compás de Willis es la suma de la dimensión vertical de oclusión más el espacio libre interoclusal. Eso ya lo sabemos, no es necesario repetirlo, porque ya son conocimientos previos del año anterior. En la exploración al ATM, sí tenemos dolor, se hace la palpación bimanual, sí tenemos dolor. En la forma externa, por el lado por dentro del oído, y cuando el paciente está abriendo la boca, hay algún problema articular, antes de cualquier maniobra clínica se debe derivar para su tratamiento. La palpación de los músculos masticadores, massetero, pterigoideo externo, interno, temporal, en todos sus haces, también dolor a la palpación, esto ya lo van a ver bien en difusión, la presencia de dolor en algún grupo muscular nos está dando la pauta de que hay algún problema en el sistema estomatognático. Y los infraioideos, el vientre anterior, posterior del digástrico, y los músculos, el esternocleido y los posteriores del cuello. Una vez que logremos todo esto, ya nos vamos de la parte extraoral, vamos al odontograma. El odontograma, nosotros le pedimos un odontograma sumamente sencillo, en donde van a marcar en rojo lo que el paciente trae y está bien, y en azul la patología, o lo que haya que cambiar. Hay un montón de versiones, esto es lo que nosotros mínimamente. Luego este odontograma, hay un primer odontograma, luego se va a ir completando una vez que tengamos la radiografía, donde vayamos viendo distintos elementos que van a ir complementando a este primer odontograma, que es lo que vamos a ver en la primera inspección. Aquí tenemos una restauración, disto oclusal en el 16, y ustedes ya saben que este es el cuadrante 1, es el superior derecho, el 2 es el superior izquierdo, 3 es el inferior izquierdo, y el 4 es el inferior derecho. Entonces yo, si hablo de un 24, ya instantáneamente me tengo que ubicar espacialmente en la boca. Entonces, puede marcarse una exodoncia, ya sea con una E sobre la pieza, por fuera del odontograma, con una X, el ausente, tachándolo en rojo, este diente no está, o puedo colocar una A de ausente en rojo. Entonces, hay distintas formas, nosotros tratamos, no les pedimos nada fuera de lo común. Este es el primer odontograma, y luego se va a ir complementando, obviamente, cuando tengamos la noción de lo que está dentro de este paciente. Y vamos a qué es lo que nosotros les pedimos, que es lo que vamos a analizar en el examen clínico intraoral. ¿Qué índice de caries? Si tiene alto, moderado, bajo, saliva, torus, estado de los rebordes, enfermedad periodontal, movilidad, todo esto lo tienen escrito y vamos a pasar a verlo uno por uno.
Índice de caries, obviamente, este es un índice de caries alto, en esta paciente también, esto es moderado, y esto es bajo, medianamente tiene, ya sabemos, vemos que tenemos una buena higiene, y no ha perdido tanta cantidad de piezas, ni el estado general de las piezas es bastante bueno, no tiene tanta cantidad de restauraciones en boca, ni caries. El tipo y calidad de saliva. En los tipos de saliva son serosa y mucinosa, la serosa es más líquida, la mucinosa obviamente como su nombre lo indica. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué cantidad de saliva tiene nuestro paciente? Y aquí tenemos todo el grupo de medicamentos que disminuyen la cantidad de saliva que nosotros, ustedes saben que nosotros estamos agregando un elemento protésico que va a tener muchas veces una base extendida, en la cual sin la lubricación, no muchas veces, siempre tiene una base, ya sea dento o mucodento soportada, la lubricación de la saliva es absolutamente necesaria para no irritar. Entonces, aquí tenemos el grupo de todos los medicamentos que producen disminución de la cantidad de saliva. Los anorexígenos, los ansiolíticos, anticonvulsivantes, antidepresivos, antieméticos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, antipsicóticos, broncodilatadores, descongestivos, diuréticos, relajantes. Miren la cantidad que normalmente podemos un paciente traer podemos pesquisar en su historia clínica sobre qué medicación está tomando. Sumamente importante. Torus, superior e inferior. Si no, ¿dónde lo ponemos? Superior, inferior, el torus, y el tamaño, la indicación quirúrgica. Esto es un tamaño pequeño que para la realización de un correcto conector mayor, la exéresis de este torus es sumamente sencilla, lo mismo que de este. Este es un torus bastante plano, en este caso es dento soportado, puede aliviarse el conector mayor sin necesidad de la extirpación. Entonces va a depender del tamaño, de la ubicación y de la forma que tenga el torus. Si bien obviamente, era la madre de los torus, esta indicación, obviamente, que es quirúrgica, no hay que pensarlo. Distinto a este torus, que prácticamente es una pequeña elevación. Esto, un torus mandibular, es en forma de cuerno lingual, es fácilmente, la exéresis quirúrgica es muy sencilla. Esto es un caso que se hizo en la facultad, en donde, si bien la indicación es una indicación quirúrgica, se pudo salvar con un conector mayor, que luego lo van a ver, que es la plaqueta lingual, por sobre los toros linguales, y se pudo realizar la prótesis parcial removible. Pero en un semejante no llega al tamaño que vimos en otro diapositiva, donde prácticamente se tocaban. Y aquí tenemos pequeños torus, en donde los debemos detectar, porque si colocamos un conector mayor aquí, siempre va a lesionar. Siempre va a lesionar. Entonces, a estos torus hay que alejarse de estos torus. Bien, estado de los rebordes. ¿Cómo son nuestros rebordes y cómo están? Esto me voy a detener poco, porque largamente ustedes, los que todos tuvieron la felicidad de haber hecho prótesis completa en forma presencial y lo que la han hecho en forma virtual, deben conocer en cómo yo catalogo a un reborde residual, con la fibromucosa adherida o no adherida, con el reborde pendular. Aquí tengo un reborde en filo de cuchillo, aquí tengo un reborde bastante exiguo. Entonces, todo lo que ustedes saben de prótesis completa lo tienen que aplicar en la descripción de las pequeñas partes, sobre todo estas que son partes de una completa, para la descripción del reborde residual. Si es angosto, si es en filo de cuchillo, cómo está adherida o no la fibromucosa sobre ellos. Vemos más, esto es un reborde que no está maduro, con extracciones recientes. Entonces la instalación de una prótesis aquí yo tengo que informarle al paciente que va a necesitar rebasado sí o sí. Aquí vemos exostosis vestibulares, fíjense
Miren, estas exostosis aquí en las tuberosidades va a dificultar tremendamente la inserción de las dos sillas libres. Vamos a tener que darle un eje de inserción primero en una, que abarque la totalidad del ecuador de esta y esta que llegue hasta el ecuador. O sea, darle una línea de entrada especial. Aquí tenemos, esto es una tuberosidad que es bastante pendular. Aquí vemos rebordes exiguos, rebordes muy exiguos, rebordes aquí muy angostos. Entonces la descripción la ponen en las líneas de punto, describir correctamente con todas las palabras que ustedes tienen de los rebordes residuales. Filo de cuchillo, etcétera, etcétera. Bien, presencia de enfermedad periodontal o no. Y aquí tenemos a este paciente que tiene una enfermedad periodontal grave. Este paciente no tiene, o sea, no tiene indicación de prótesis removible. Esto hay que solucionarlo de alguna otra forma e irá a algún otro tipo de prótesis o de prótesis removible provisional o transitoria. Hasta que no solucione el problema de todo este gran movimiento, obviamente si hay movilidad dentaria o no, ustedes deben colocar qué piezas tienen y qué grado de movilidad, que ustedes ya los deben haber visto en periodoncia, para calificar a la enfermedad periodontal. Obviamente, medición de bolsa, etcétera, etcétera. En cambio, este paciente no tiene enfermedad periodontal. Este paciente lo perdió por otras causas a las piezas dentarias. La higiene oral, higiene oral mala, o la paciente que les mostré en la apertura bucal, era una paciente mayor, con mucha dificultad para cepillarse. La paciente luego va a ir perdiendo todas las piezas. Entonces, aquí vemos acá el cepillo no llega ni con orden del juez. Esta es una higiene oral bastante regular, y esta es una higiene oral buena. Si bien ha perdido, ya aprendió a cepillarse. Y miren el estado periodontal que tiene. Entonces lo vamos a calificar. Y aquí vemos los planos oclusales. Los planos oclusales generalmente los vamos a ver luego aquí podemos ver las arcadas, si las arcadas están interrumpidas, o si están conservadas, obviamente no le vamos a poner PPR. Si están interrumpidas, si están quebradas o acortadas. Acortadas cuando tenemos sillas libres, porque aquí tengo una arcada que la tengo, pero le falta la parte posterior, está acortada. Aquí está interrumpida, aquí está acortada e interrumpida, acortada e interrumpida. Esto, en los planos quebrados o mantenidos, los vamos a ver muchas veces clínicamente, pero el análisis es mucho mayor en los modelos de estudio montados. Bien, entonces, aquí tenemos dos pacientes con edentulismo parcial, ¿sí? A boca abierta, a boca cerrada, y miren qué pasa cuando le hacemos cerrar la boca. Entonces tenemos piezas extruidas. Esto es un plano oclusal quebrado, por falta de antagonismo durante larga data. Aquí tenemos otro tipo de plano oclusal quebrado. Este es leve, y entonces tenemos que ir pensando cómo solucionamos estos planos oclusales. La manera más sencilla, la menor, es primero hacer una ameloplastía, o sea, remodelar y solamente tocar el esmalte de esta pieza dentaria. Seguramente esto es una horrible corona metálica estampada. Con la reposición correcta de esto lograríamos una dimensión mucho más adecuada, y entonces esto es lo más leve, lo más sencillo de realizar, una ameloplastía. Bien, aquí tenemos la consecuencia de una prótesis parcial sin retención, sin soporte, sin nada, en donde en este antagonista, esta pieza, ¿qué pasó? Como esto siguió el derrotero de la reabsorción del terreno mucoso, esta pieza dentaria se extruyó. Esta no, porque tenía este diente antagonista, y entonces aquí muchas veces con una pequeña ameloplastía, o otra de las soluciones es la intrusión ortodóntica. Ahora la vamos a ver. Este es el caso más tremendo. Aquí vemos la boca abierta,
El paciente con, esto es un tercer molar, pasa muy frecuente, llegó la extrusión hasta el reborde residual. Intruir esta pieza no tiene ningún sentido, no es sencillo. Estas son las piezas dentarias que van a exodoncia, para poder reponer, para poder colocar la prótesis parcial removible correctamente en la parte inferior y lo mismo en la parte superior. Sencillamente los planos quebrados, y que aquí tenemos otra forma de extrusión, que aquí tenemos en donde se puede extruir, en este caso esta paciente con enfermedad periodontal, fíjense que se extruyó solamente la pieza dentaria y el nivel óseo quedó allá arriba. Esto, para hacer este tercer molar va a exodoncia. Si quisiéramos intruir este molar, no es sencillo, no es fácil intruir y crear un nuevo alvéolo. Lo estuve hablando con un ortodoncista, no es sencillo esto cuando la extrusión es en un paciente con enfermedad periodontal. En cambio, cuando tenemos, en este caso es un caso sencillo, una paciente que hacía mucho tiempo que le faltaba la pieza anterior, la pieza inferior, este 16 se extruyó, entonces se colocó el implante y con microimplantes se hace la intrusión de esto, que tampoco, o sea que va a depender también de la posición del seno maxilar, hay montones de cosas que hay alrededor de esto y demora de 3 meses en formas muy sencillas, si los movimientos son muy sencillos, hasta 9 meses a 1 año, dependiendo de lo que tengamos que mover. Las fuerzas que se tienen que aplicar deben ser no fuertes, deben ser de no más de 25 gramos para un molar, porque si aplicamos fuerza y queremos hacer más rápido, produce totalmente el efecto contrario, el molar, la pieza se impacta, y está muy discutido si puede o no muchas veces lograr alvéolo. También depende de qué grado de cortical tenga, cortical vestibular, cortical palatina, hay muchas cosas a tener en cuenta para lograr intrusión. Aquí vemos otro caso, este sacado de internet, en donde tenemos un espacio mucho más acotado, y aquí por intermedio de la ortodoncia y los microimplantes se va logrando la intrusión de estas piezas dentarias. Y el otro caso, aquí vemos los microimplantes puestos, uno por vestibular, y es lo que se logró luego. Esta es la pre y esta es la post, con 2 implantes, y lograr en movimientos sencillos y parejos, sencillo y parejo, obviamente para el ortodoncista, lograr intruirlo, sin tener que hacer ningún otro maniobra. Y esto está sacado de Instagram, hice una captura de pantalla en el cual también teníamos una silla libre inferior y donde estaban logrando intruir a estas piezas. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Más allá de todo lo que hablamos. La ubicación de los frenillos. Miren, ¿dónde está este frenillo lateral? Prácticamente sobre el reborde residual. Muchas veces, quirúrgicamente, tenemos que reposicionar esto porque no nos va a dar la colocación del flanco vestibular. Tuberosidades móviles, esto también nos va a disminuir en la estabilidad. Las hipertrofias de las glándulas submaxilares, en los rebordes residuales tan reabsorbidos, esto ya lo han visto en prótesis completa, es muy común, y los dientes, uno mirando el sudeste y otro el nordeste, o sea, esto también dificulta la línea de entrada de la prótesis. Entonces, no solamente mirar lo que vimos anteriormente, y también la ubicación y el tipo de frenillo. Frenillos cortos y su ubicación en el espacio vertical, porque nos va a determinar el tipo de conector mayor que vamos a utilizar. Aquí tenemos un frenillo en abanico alto y torus mandibulares. Entonces la elección va a ser un tipo determinado de conector mayor. Y aquí también la ubicación del frenillo bien alto. Bien, el examen radiográfico. Vamos a tener que tener en cuenta qué cantidad y calidad del hueso existente, confirmar la enfermedad periodontal, observar sobrecargas por el espesor de la cortical, confirmar caries, valorar endodoncias y ver todo lo que se puede ver, no ver en el examen clínico, los dientes retenidos, quistes y restos radiculares.
vamos a pasar someramente, caries enormes, restos radiculares, un puente realizado sobre un resto radicular, procesos apicales, seno extremadamente neumatizado, o sea, aprendan a mirar parte por parte. Aquí hay enfermedad periodontal, no hay enfermedad periodontal, pero tiene muchísima actividad de caries. Este es el paciente que habíamos visto antes con enfermedad periodontal grave. Aquí tenemos dientes retenidos, restos radiculares, nivel de inserción bastante pobre, y obviamente que luego con el sondaje y la prueba de movilidad dieron una enfermedad periodontal bastante importante. Restos radiculares, dientes retenidos, maxilares sumamente exiguos. Entonces, todo lo que no vemos nos brinda el examen radiográfico. Disculpen que vaya si tengo el nivel de inserción, porque existe la enfermedad periodontal para los dientes y las periimplantitis. Si el paciente tiene enfermedad periodontal, obviamente que hay que cuidarlo un montón, y aquí tengo una periimplantitis, este implante luego se exfolió solito. Aquí tengo una pieza ferulizada con una gran reabsorción, este diente estaba suelto, gran reumatización de los senos, gran reabsorción de las tablas. Lo mismo aquí, restos radiculares, la conservación, tenemos que ver el estado de las restauraciones protéticas. Si tengo alguna duda, a esto se le saca una periapical, aquí no tengo dudas, esto prácticamente estaba todo reabsorbido. El estado de nuestras endodoncias, los periápices cómo están, dientes incluidos, este es nuestro paciente que después se hizo los implantes, los dientes incluidos, este paciente no quiso nunca hacerse la cirugía, pero se lo controla cada 2 años, se le saca radiografía panorámica para el control de ese diente retenido. Entonces, el estado de los rebordes, la continuidad de las tablas, el estado, aquí vemos periapicalmente, el paciente no tenía, o sea, clínicamente no había nada, pero había un gran proceso quístico en ese diente, y siguen los datos, restos radiculares, grandes reabsorciones, lesiones de Furca, y todo lo que podamos ir viendo paso por paso, no confundir aquí este proceso periapical con conducto mentoniano. Y el examen radiográfico, vamos a ver, a medir la relación coronaradicular del pilar 1, 2, 3, 4, tanto superior como inferior, depende de la prótesis que nosotros hagamos. Vamos a calificar a nuestro hueso de soporte, según radiográficamente como lo hemos visto, en regular, normal o bueno, y cualquier otra observación. ¿Qué es cualquier otra observación? Restos radiculares, dientes retenidos, osteoesclerosis, etcétera, etcétera. Aquí vemos la distancia, cómo medimos la relación corona-radicular, la relación de la corona, dependiendo de la reabsorción ósea que el paciente tenga. Un paciente con enfermedad periodontal, la relación corono-radicular va a ser totalmente distinta. O sea, no es la relación corono-radicular del diente anatómico, sino de lo que se ve clínicamente. Entonces, aquí tengo de lo que yo estoy viendo a la medición, lo que estoy viendo radiográficamente a la medición de la totalidad de la raíz. Y se va anotando pilar por pilar. Aquí vemos, miren, un hermoso molar en bayoneta, aquí vemos extrusión dentaria, que tenemos un plano cruzal quebrado, está conservado en la totalidad, pero quebrado el plano, ¿sí? O sea, conservado porque no le faltan piezas, pero está quebrado. ¿Y cómo podemos medir la calidad del hueso? Más allá de la reabsorción que tenga. ¿Qué me está diciendo de este paciente cómo va a reaccionar? Cuando tenemos un diente inclinado y que tenga un
un diente antagonista, o sea que este diente esté en función, esté trabajando. Si no tengo reabsorción, si no hay bolsa, tengo un factor óseo positivo. En cambio, si tengo bolsa o tengo pérdida, gran pérdida, como en este caso, el factor óseo es negativo. O sea, cómo va a responder las piezas dentarias ante la sobrecarga que va a ser colocarle una prótesis parcial removible con apoyos dentarios que van a estar cargando a estas piezas cargando con oclusión de las piezas dentarias que están faltando. ¿Sí? Y aquí tenemos distintos casos rápidamente, una condensación, estas son fotos de un trabajo de investigación de la cátedra, más o menos las traté de, porque son de las que no son las digitales. Aquí tenemos una osteocondensación, tenemos aquí un resto radicular, aquí tenemos dientes retenidos, 1, 2 dientes retenidos, otro diente retenido. Aquí tenemos una exodoncia y aquí tenemos un elemento extraño en el alvéolo. Esto seguramente, esta pieza dentaria tenía una amalgama y un resto de amalgama se fracturó y cayó. Esto es importante. Y fíjense que este alvéolo todavía no está rellenándose, o sea que lo más probable es que le haya ocasionado alguna infección. Aquí tenemos un reborde que todavía no está remodelado, extracciones recientes, extrusiones, dientes retenidos. Las extrusiones también hacen que aquí se retenga mucha placa bacteriana, y fíjense las caries proximales que hacen que esto en la boca no se veía. Bien, vamos a seguir. El estudio de los modelos relacionados. Y aquí los modelos relacionados, ¿qué ventaja tenemos? Nos va a mostrar lo que no podemos ver clínicamente. Nos van a mostrar la boca por vestibular, y es como si estuviéramos sentados en la base de la lengua y podemos mirar toda la parte interna. Nos va a mostrar qué grado de overbite tiene este paciente, porque lo podemos ver desde atrás. Entonces, ¿qué vamos a estudiar con los modelos relacionados? Si tenemos un espacio adecuado entre los rebordes para la prótesis parcial removible proyectada, si tenemos espacio vertical correcto, si hay espacio interoclusal para los lechos que hemos diseñado, para los apoyos que hemos diseñado, si no hay que hacer alguna remodelación o preparación preprotética distinta, anomalías no observadas en la boca, como alguna vestibuloversión, giroversión, que no la hayamos podido ver en la boca en los modelos rotaciones, que en los modelos es fácilmente identificable. Necesidad de áreas de guía, sí o no, en dónde, o sea, dientes que están volcados, necesitamos darle una línea de entrada y salida, o reubicarlos como corresponde, dientes con mucha convexidad en la parte distal, que van a necesitar, previo al tallado del lecho proyectado, el área de guía. Y luego aquí vamos a colocar todas las piezas, necesidad, perdón, de regularizar el plano oclusal, como vimos anteriormente, si estuviera quebrado o no, de qué forma lo vamos a regularizar y qué piezas vamos a reponer. Entonces, rápidamente, y ya terminamos, los modelos a boca abierta nos va a mostrar el tipo de dentulismo, qué piezas faltan. Estos son modelos odontotécnicos, o sea que están perfectos, pero podemos ver si una pieza está rotada o está en giro versión, o sea, en vestíbulo versión, palato versión, vestíbulo lingua versión. Entonces todos los demás elementos o anomalías que no hayamos podido visualizar en la boca. Eso a boca abierta, a boca cerrada, si tenemos los espacios suficientes en el largo, en la longitud, en el espacio vertical, los espacios adecuados para los lechos proyectados, si no tenemos necesidad de ninguna otra preparación preprotética, y qué es, con esto terminamos, cuáles son lo que tenemos que considerar, cuáles son los beneficios que nos va a brindar una prótesis parcial removible a la dentición permanente. ¿Por qué colocamos prótesis parciales removibles? Prevenimos la sobreerupción dentaria, es un mantenedor de espacio, vertical, y afirmamos anteroposteriormente los dientes, mantenedor de espacio anteroposterior. Provisión de soporte bilateral, porque todas las prótesis se colocan en forma bilateral. Una prótesis, por más que repongamos
una hemiarcada, siempre la prótesis va a estar conectada y va a brindar soporte, va a estar repartido en la otra hemiarcada opuesta. Y por lo tanto, de esa forma se distribuyen todas las cargas oclusales, evitando o disminuyendo la reabsorción ósea en esos rebordes residuales. Y maratónicamente he terminado. ¿Alguna pregunta? O si no, anoten las preguntas para la próxima, que el próximo es más cortito. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mirta. El motivo por el cual te dije que terminemos